¿Por qué Santiago termina emprendiendo en negocios tradicionales? ¿Por qué Santiago termina saliéndose de los negocios tradicionales? ¿Y por qué ahorita me dedico a hacer algo que realmente estoy convencido, y no soy el único que lo dice, sino que hay un montón de personas que saben muchísimo más que yo? Este negocio de network marketing tiene todo el potencial, no solamente para hacer cambios económicos a nivel global, sino cambios sociales. Y ese es el mensaje que yo quiero que se lleven hoy. La herramienta que les voy a dar al final de la charla para que ustedes la usen y empecemos a hacer cambios sociales y económicos a nivel mundial. Para muchos, al principio, puede que eso suene como, bueno, pero yo, una persona de 25 años, 22 años, 35, 46 años, ¿cómo puedo impactar a nivel global la economía y a nivel global la sociedad? Y yo quiero que mantengan esa pregunta durante toda la charla, porque se van a ir respondiendo y al final cada uno de ustedes va a tener que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer con la herramienta que esta charla les va a dejar al final. Si simplemente van a coger la herramienta y la van a guardar como un libro que alguna vez se leyeron, o si van a coger esa herramienta, la van a estudiar y le van a dar uso para poder impactar positivamente en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero arrancar contándoles, yo soy de una familia común y corriente, estrato 3, mi papá trabajó independiente toda la vida, mi mamá es enfermera del CES, y cuando yo nací, pues hizo lo que muchas madres hacían en ese momento porque se podían dar el lujo, y fue que dejó de trabajar para poder atender a su familia y estar pendiente del desarrollo y la educación de sus hijos, más por un gusto que por una obligación. Más por un gusto que por una obligación, ¿sí? Durante todos estos años en el colegio, digamos que el comportamiento académico fue un comportamiento bueno. Vi a mi papá trabajar todos los días, levantarse a las 4:30 de la mañana y llegar a la casa a las 9 de la noche. Recuerdo que las últimas vacaciones que mi papá tuvo, se las di yo hace más o menos 2 años, 3 años. 3 años. Y antes de eso, tuvo vacaciones cuando yo tenía 5 años, que nos fuimos para San Andrés. Ese recuerdo de mi papá trabajando todos los días, pues durante toda mi vida, me ha hecho pensar que al que madruga Dios le ayuda. Efectivamente, al Dios le ayuda mucho, me ha madrugado muchísimo. Pero sobre todo, que yo no quería ser un papá para mis hijos de noche. Yo recuerdo que cuando mi papá llegaba a la casa, llegaba cansadísimo, yo le llevaba las chanclas, le ponía los zapatos en el nochero, comíamos juntos, nos acostábamos juntos a ver noticias, y antes de que se acabaran los titulares o la primera noticia, pues yo caía en profundo sueño, él después caía en profundo sueño, mi mamá me cargaba y me llevaba a mi cuarto y me acostaba. Y al otro día yo me levantaba y mi papá tampoco estaba en la casa porque ya se había ido a trabajar. Lo hizo con mucho cariño, lo sigue haciendo con muchísimo cariño. Sin embargo, durante toda mi vida, yo veía que yo tenía amigos en el colegio que el papá los iba a llevar al colegio. Y la única vez que mi papá me llevó al colegio fue un día que el transporte, pues el transporte, la señora del transporte escolar, llamó como a las 9:30 de la noche a decir que al día siguiente no se iba a poder prestar el servicio de transporte porque había un inconveniente con el carro. Y mi papá me levantó a las 4:15 de la mañana y me llevó en el camión que él ha manejado todos estos años hasta el Colegio Corazonista, que fue donde yo estudié. Fue la única vez que mi papá me llevó al colegio. Yo cuando cuento esta historia, la cuento porque yo sé que la historia de muchos de ustedes fue similar. Puede que a lo mejor hayan tenido un papá que no llegaba a las 9, sino que llegaba a las 7, ¿sí? Pero uno empieza a hacer cuentas. Yo que ya tengo una hija de casi 5 años, ya casi es una adolescente, como a la vida ya casi es una adolescente, yo me pongo a hacer cuentas, y si yo compartiera con mi hija 2 horas al día, eso sería menos del 8% del día. Significa que cuando llegue a la adolescencia, o sea, el año entrante, las decisiones que ella tome, yo las impactaría el 8%. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahora, yo tuve la fortuna de poder contar con mi mamá, y mi mamá compartía gran parte del tiempo conmigo, lo mismo que mi abuela.
Entonces, claro, las decisiones que uno tomaba pues eran también de alguna manera en gran proporción por las decisiones o la formación que la mamá de uno pues le pudo dar durante esos años de infancia y adolescencia en el colegio. Entonces, primer aprendizaje de por qué emprender desde mi historia, desde lo que me pasó a mí. Yo quería emprender porque yo quería ser dueño de mi tiempo. Desde que yo estaba pequeño, yo tenía claro que yo no quería ser un papá de noche. Y que si mi papá había estado con el mayor cariño 2 horas diarias durante mi infancia y mi adolescencia, pues yo quería estar con mis hijos la mayor cantidad de tiempo posible en su infancia y en su adolescencia. Esa fue la primera razón por la que yo decidí emprender. Y es el primer motivo o la primera razón que los invito a reflexionar. ¿Qué tipo de papás quieren ser ustedes? ¿Qué espacios quieren ocupar no solamente con sus hijos, sino con sus padres? Porque al mismo tiempo, cuando mi abuela paterna empezó a enfermarse de los hijos, mi abuelita lo que más quería era que mi papá, que fue el que estuvo ahí sosteniendo la familia durante muchos años, fuera el que estuviera presente. Lastimosamente, por su trabajo, él fue el que menos estuvo, ¿sí? Entonces, esa es la primera reflexión. ¿Por qué emprender? ¿Qué tipo de papá o qué tipo de familiar, qué cantidad de tiempo le quiere dedicar usted a su familia? Eso fue lo que me pasó a mí. Entro a la Universidad Nacional con una beca como mejor bachiller del país, estudio ingeniería mecánica en la universidad durante 6 años, hago parte de grupos de investigación en tribología y superficies, investigación en la forjabilidad de aceros especiales con aleaciones de titanio, aluminio y vanadio para prótesis de cadera, de personas que tenían problemas porque habían sido víctimas de minas antipersonas. Me enfoco en mi carrera, me gradué de la Universidad Nacional en el 2012, y antes de graduarme empiezo a trabajar en una multinacional tabacalera, la más grande del país y la más grande del mundo. Empiezo a trabajar con esa multinacional tabacalera. En ese momento yo tengo unos 22 años, en el 2010 cuando arranco a trabajar con ellos tengo 22 años, y en la medida en la que empiezo a trabajar en la empresa, que empiezo a trabajar con esta multinacional, empiezo a darme cuenta que en el campo corporativo no evalúan tanto lo que usted sabe, sino usted cómo lo hace y la actitud que tiene. Es decir, a mí nunca me hicieron un examen de ingeniería cuando iba a entrar a trabajar con esta multinacional. A mí lo que me hicieron fue un assessment o una jornada de competencias donde evaluaban las competencias blandas, ellos les dicen soft skills, de todos los participantes en el assessment. Cómo se comunicaba, qué habilidades tenía para trabajar en equipo, cuál era su nivel de liderazgo, cómo trabajaba bajo presión, la estructura mental para tomar decisiones. Eso era lo que evaluaban. A mí nunca me preguntaron qué tipo de engranajes hay que utilizar en una máquina X, o usted cómo es de la selección de un rodamiento, o si usted va a diseñar cuál es el factor de seguridad. Eso nunca me lo preguntaron. En ese primer assessment yo entendí que al menos en el campo corporativo el éxito de las personas no dependía de la formación académica, sino de la forma como se desenvolvía social y emocionalmente. Ese fue otro gran aprendizaje. Entonces, haciendo una reflexión frente a eso, también me di cuenta que si en el mundo corporativo esa era la ventaja competitiva más amplia, a nivel empresarial también. Y que las personas que habían formado empresas posiblemente era porque tenían esas habilidades blandas más desarrolladas o habían trabajado en ellas de una manera digamos más estricta, y podían desarrollar liderazgo administrando personal, delegando funciones, empoderando gente, creando estrategias empresariales competitivas para un mercado específico. Y me dije a mí mismo, si corporativamente tú ya estás preparado para trabajar en esta multinacional a la que se presentaron 120 personas y solamente escogieron a 2, pues posiblemente tú vas a ser de los que más adelante van a poder salir a montar su propio negocio, porque esas habilidades blandas las vas a tener más desarrolladas. Entonces yo empecé a trabajar en esta empresa consciente de que estaba haciendo escuela, y que esa escuela que estaba haciendo me iba a permitir más adelante emprender para poder manejar mi tiempo. ¿Se acuerdan de mi papá? Mi tiempo. Eso era lo que a mí me movía. Yo decía, yo sé que yo aquí estoy haciendo escuela, yo sé que estoy llegando a las 8 o 9 de la mañana
no en todos los trabajos uno tiene que llegar a las 8, en el trabajo que yo tenía uno podía llegar a las 9, o a las 9:30 o a las 10, ¿sí? Pero sabía que ese horario que yo cumplía iba a ser por un tiempo determinado y que no iba a ser para toda la vida. Yo no quería que fuera para toda la vida. Sigo creciendo durante ese primer año y cuando llevo 6 meses, me renuevan la práctica, casualmente como ya no era contrato de aprendizaje, sino que ya era un contrato a término fijo, entonces el salario me reduce, porque por la práctica me pagaban 1 millón y como era contrato de aprendizaje, pues entonces me quedaba 1 millón redondito. Cuando ya pasó de ser 1 millón, perdón, cuando ya pasó de ser un contrato de aprendizaje a ser un contrato a término fijo, ya a mí me tenían que retener cosas, tenía que pagar salud, pensiones, etc. Entonces ya no era 1 millón, sino que era como 800 y puntica, 900 algo. Eso a mí me dio muy duro, porque yo decía, pero ¿cómo así? O sea, me están premiando porque como practicante lo hice bien, pero al mismo tiempo me están castigando con el salario. O sea, ni siquiera me suben una pizquita pues como para que quede lo mismo, no. Terminé fue perjudicado, mejor dicho. Llevando 1 mes en ese empleo, ya como ingeniero, sin haberme graduado de la universidad, Juliana, mi novia, queda en embarazo. Juliana queda en embarazo, yo en ese momento tenía 22 años, Juliana tenía 21 años, estaba haciendo como 3º o 4º semestre de arquitectura. Nos damos cuenta cuando Juliana tiene 5 meses de embarazo, pues porque no presenta ningún síntoma que uno pueda pensar que está en embarazo, sigue su vida común y corriente, todos los meses llega la visita puntual. El tema es que en ese momento, imagínense en esto, usted tiene 22 años, póngase en esta situación, usted tiene 22 años, su novia, con la que lleva, en ese momento llevamos 5 años juntos, con la que lleva 5 años desde que usted estaba en 11 en el colegio, queda en embarazo. Usted siempre ha soñado con ser papá, pero para los 28, 30, 35, 40, ¿sí? Le llega con esa noticia, usted hace cuentas y no le da. O sea, es que así me hubieran dejado 1 millón, tampoco me hubiera dado. Pero el que está buscando encuentra, y en ese momento se abre una vacante. Oigan esto, ingeniero mecánico, con un perfil enfocado a la investigación y al diseño de materiales impresionante, ¿sí? Y se abre una vacante en ventas. Y yo miro que el salario son como 2.300.000. Y yo digo, pues, yo creo que yo sé vender. Pues, es que vender. O sea, cuando a mí me dijeron vacante en ventas, yo me imaginaba yo con un morral vendiendo cigarrillos en las tiendas, literal, eso es lo que yo me imaginaba. Y yo, pues eso no tiene que ser muy difícil, porque es que hay mucha gente que fuma, pues si no va a las tiendas y ni fuerza tiene que hacer, sino cuánto le dejo y tome, y eso era lo que yo me imaginaba. Y al mismo tiempo pensaba en lo siguiente, yo me imaginaba entrando a la casa de mi mamá con el morral lleno de cartones de cigarrillos, y no sé qué me parecía más patético, si mi mamá comprándome los cartones de cigarrillo para que le quedaran más baratos, o mi mamá diciéndome, todo un ingeniero mecánico, mira cómo terminaste por haber metido las patas. Eso era lo que yo pensaba. Entonces para mí, la decisión en ese momento fue demasiado fácil. La decisión para mí en ese momento, lo que yo hablé fue lo siguiente, pues yo tengo 2 opciones, me quedo donde estoy, le digo a Juliana pues que todo bien, pero que pues ella por su lado y yo por el mío, y que yo respondo y todo el cuento, yo respondo y todo el cuento, pero que no me da, entonces que miremos a ver qué hacemos, o me amarro los pantalones, me la juego por ser el mejor vendedor de Coltabaco, yo creía que iba a ser vendedor, y saco adelante mi familia, que era algo con lo que yo siempre había soñado. Entonces ahí fue otra decisión de emprendimiento, porque un ingeniero mecánico con un perfil muy determinado, muy definido hacia la investigación y el desarrollo de materiales biomédicos, pues tiene que tomar la decisión de si sigue por el camino de la ingeniería o si se vuelve comercial. Y ahí de qué pasó, decidí volverme comercial. Me presenté al assessment, recuerdo que para mí fue muy duro porque en el assessment todas las personas que iban ahí tenían especialización y habían 2 que tenían un magíster, éramos en total como 7, y yo pues no me había graduado, yo estaba haciendo
estaba haciendo mi semestre, pues yo ya había acabado de terminar mi semestre de práctica para poder hacer trabajo de grado. En ese assessment empiezan a hacer una serie de pruebas, vuelve y juega, no de ingeniería, no de qué tanto vende usted, sino como el primer assessment, cómo resuelve situaciones, cómo se desenvuelve trabajando en equipo, cómo aporta las ideas, quién toma la vocería, cómo canalizan toda la información del caso de estudio del problema. Y al otro día me llaman y me dicen: Santiago, venía a la oficina de recursos humanos que necesitamos hablar con vos. Me sientan en la oficina y me dicen lo siguiente: a ver, vos sos ingeniero mecánico, tenés un perfil al diseño de materiales biomédicos que aquí en esta empresa no lo vas a poder desarrollar, pero sí vas a tener mucho para aprender de cuenta del diseño, y te estás presentando a una vacante para el área de ventas como merchandiser. Ese era el cargo, ya no era vendedor, era merchandiser. Entonces a mí me decían merchandiser y yo decía: un mercaderista, eso es pegar cartones y afiches. Pues yo decía, pues, pero igual, pues por 2.300.000, mentalidad de pobre, por 2.300.000, no, pues yo le hago, hágale. Entonces yo dije: vea, yo estoy aplicando a esta posición porque es que yo estoy seguro que para poder llegar a ser gerente dentro de esta compañía, yo tengo que ser capaz de convencer personas de las ideas que yo tenga. Y como yo soy ingeniero, a mí nunca me enseñaron a convencer a nadie. Yo me dedico a resolver problemas con números. Y yo siento que esta es una oportunidad para yo aprender a vender ideas, pero empezar por cigarrillos me parece que es un buen comienzo. La gerente de recursos humanos se rió y me dijo: el trabajo es suyo. Y empiezo yo ya como merchandiser. Efectivamente me tocó hacer las dos cosas. Me tocó muchos días salir con un morral cargado de cigarrillos en el Twingo, a vender promociones, a hacer activaciones de marca. Me tocó otros días salir a retirar material, porque cuando eso quitaron la publicidad del tabaco, ya no era poner afiches sino a quitar avisos. Y me tocó muchos días hacer acompañamiento y liderar equipo de vendedores. Y les digo una cosa, hay un aprendizaje gigante. Las personas con la mejor actitud en el mundo son los vendedores. O sea, un vendedor a usted nunca lo va a ver llorando, porque él sabe que llorar no vende más. Él sabe que lo que no se vende hoy, mañana tampoco se vende. Y que si usted hoy deja de hacer un negocio, mañana no lo va a poder hacer. Él sabe que todos los días tiene que salir a ganar, porque si no sale a ganar, va a haber otro que sí va a salir a vender y a poner la marca de él frente a esos consumidores. Y ahí se me quitó un paradigma de la cabeza de lo que es un vendedor. Entendí que un vendedor tiene el potencial de cambiar el mundo solamente con la actitud. Yo tenía dos tipos de actividades, una que se llamaba work with o trabajo con, y work behind o trabajo detrás. El work with era salir con los vendedores a mirar ellos cómo lo hacían, y el work behind era salir un día después a hacer la ruta que el vendedor había hecho el día anterior para mirar los clientes que decían de la forma como él trabajaba. En esos dos tipos de actividades me di cuenta de dos cosas, una mala y una buena. La mala es que a los vendedores hay que tenerles mucho cuidado, porque jinetean mucha cartera. Los que han trabajado en las comerciales saben que jinetean cartera, jinetean demasiada cartera. Pero aprendí algo valiosísimo, y es que ellos tenían la posibilidad de cambiarle el día a todas las personas con las que se encontraban. Visitaban unas 30 tiendas al día. A mí me tocó la zona noroccidental de la ciudad, entonces yo me ubico en lo que es Aures, López de Mesa, Alfonso López, Kennedy, Miramar, Castilla, Francisco Antonio Sea, Pilarica, etc. O sea, toda esa zona noroccidental de la ciudad me la conozco de pie a pa, ¿sí? Y cuando yo hacía el work behind, yo me daba cuenta que los tenderos manejan una monotonía horrible. O sea, son todo el día ahí sentados esperando que alguien llegue a comprarles un cigarrillito, una gaseosita, cualquier cosa. Y los vendedores son capaces de hacer que ese día valga la pena. Entonces ahí fue un gran aprendizaje, y yo dije: qué bueno que tuve la oportunidad de hacer parte de un área de ventas, primero para quitarme el paradigma de lo que es vender, segundo para mirar que dentro de los vendedores no solamente hay personas, sino que finalmente son los que llevan la papita a la casa. Es decir, yo hacía cuentas, yo decía: una empresa sin vendedores no funciona. O sea, tiene que haber gente que es la fuerza comercial, tiene que haber gente que tiene que salir todos los días a poner el producto donde un cliente para que el resto de la empresa coma. Entonces, si usted es del sector salud, de consumo masivo, si usted trabaja en la construcción, cada vez que tenga la oportunidad de encontrarse con alguien comercial, dele las gracias, porque gracias a esas personas a usted le pagan en todas las quincenas, definitivamente. Entendí entonces que vender tenía que ser una fortaleza
que yo necesitaba desarrollar para poder emprender. Porque hasta ese momento yo solamente hacía análisis numérico. Cuando me di cuenta que los vendedores llevaban la papita a la casa, yo decía, pues si yo no aprendo a vender, ¿quién me va a llevar la papita a mi empresa? Me va a tocar contratar un vendedor. Y arrancando una empresa, pues nadie contrata un vendedor, uno es el vendedor. ¿De acuerdo? ¿Quién de acá montó una empresa alguna vez? Uno es el vendedor. A usted le toca salir a vender. Y si ponía a otro a vender, posiblemente esa persona no lo va a hacer tan bien ni va a ser capaz de transmitir la visión de su negocio como usted la tiene. Entonces, punto de aprendizaje ahí. Tengo que aprender a vender. Luego de ese proceso termino en un área de estrategia empresarial brutal, se llama el área de distribución. La compañía, con todo lo que pasó a nivel de tabaco, empieza a cambiar sus canales de distribución. Antes lo hacía a través de un distribuidor, ya empieza a hacer venta directa, tienda a tienda, lo atiende directamente con vendedores de la empresa, implementó venta directa al canal mayorista, implementó venta directa al canal de supermercados, que era un canal que a mí me tocó formar y verlo nacer dentro de la compañía, etc. Todo ese modelo de distribución, mi responsabilidad en la empresa fue medirlo, cuantificarlo, sacar los indicadores con los que lo íbamos a medir, si íbamos a medir efectividad, productividad, eficiencia, cómo lo íbamos a medir, de qué archivos nos íbamos, mejor dicho, fui ingeniero de sistemas, fui economista, fui ingeniero industrial y fui vendedor en ese proceso, y para mí fue la escuela más grande que he tenido en toda mi vida. En ese proceso aprendí cosas muy importantes. Primero, que el costo de distribución es muchísimo en comparación con el costo de fabricación. O sea, cuando nosotros vendíamos una cajetilla de cigarrillo en una tienda, por ejemplo, de 1.000 pesos, por poner un ejemplo fácil de entender, de 1.000 pesos, 700 eran de la cadena de distribución, o sea, un 70%. Yo lo calculé y era un 70%. En mayoristas era de un 40 y un 50% porque los volúmenes eran muy grandes. Y en supermercados se van a reír de esto, era un 115%. O sea, en supermercados perdíamos plata. Y usted se ponía a ver, y si la gente no va al éxito a comprar cigarrillos, pues los compras en la tienda. O sea, en el supermercado tiene que estar. Pero no es el canal donde más se vende cigarrillos. Entonces entendí que la cadena de distribución era la que más se llevaba la tajada. Y yo que yo tengo que ser intermediario. Si yo soy fabricante, mis costos fijos son muy altos, pensando en que iba a emprender en algún momento. Si yo soy fabricante, me toca pagar una nómina gigante, 1.200 empleados que tenía esta empresa en el país, me toca pagar servicios públicos, y si tengo maquinaria eso me va a abrir un ojo de la cara, me toca pagar pólizas, me toca pagar, además de la nómina, todos los costos administrativos de la operación. Y si soy el almacén de cadena, pues me toca también tener unos costos fijos muy altos y un posicionamiento para que la gente venga a comprarme. Pero si yo estoy en la mitad como intermediario, tengo todas las de ganar. No tengo riesgos financieros. Finalmente yo soy un intermediario, yo no soy ni el que fabrico, entonces no tengo que montar una operación tan grande, ni soy el que lo comercializa, entonces tampoco tengo que tener una infraestructura tan grande, sino que hago el favor de acá a acá, de acá a acá. Entendí que la intermediación era un negocio. Y ahí decidí que el día que yo fuera a emprender, iba a emprender como intermediario. Ahí lo decidí. En ese proceso, yo ya entendí que la plata está en la intermediación. Yo tengo que emprender como intermediario. Llega el año 2013, a mi jefe lo mandan a Suiza. Antes de irse para Suiza me dice: Santi, vos sos un proyecto de esta compañía, necesitamos poner a alguien que esté pendiente de tu desarrollo. Vamos a poner a Pepita Pérez, pilas, que ella fue mi jefe y es muy complicada. Y si vos sos bueno y tenés inteligencia emocional, vas a ser capaz de que la torta se voltee y tu trabajo va a brillar. Pero si no tenés la inteligencia emocional suficiente, vos te vas a ir de esta compañía, porque no te la vas a aguantar. Pasaron los meses y me di cuenta de algo gravísimo. Tenía la inteligencia emocional, pero llevada. O sea, ella y yo duramos de compañeros de trabajo 6 meses. Y a los 6 meses, no sé si les ha pasado, espero que no, a los 6 meses de estar trabajando con ella, yo me levantaba todos los días a trabajar llorando. Y yo le decía a Juliana: yo no puedo creer que yo esté llorando. Ya me había acabado de graduar de la universidad, ¿sí? Y el salario, créanme, era mucho mejor que esos 2.300.000. Yo no puedo creer que yo me levanté llorando
malagradecido, porque es que afuera hay gente que lleva 5, 6, 7 años de experiencia y no tiene la posibilidad que yo tengo de ganar un salario de esos, ni de trabajar en una empresa de esas, ni de viajar como yo viajo. A mí me tocaba visitar todas las ciudades del país, hablar con los directores que todos eran gringos, conferencias en inglés para entender la estrategia de la empresa, canalizar eso a los gerentes de una larga, o sea, era un trabajo soñado. Uno con 24 años, 25 años, con ese trabajo es un trabajo soñado, es un trabajo soñado. Y yo no podía creer que yo me levantara a llorar todos los días. Y entré en un momento de reflexión impresionante. Yo ya venía desarrollando este negocio, pero ahí fue un detonante muy grande para este negocio, porque en ese momento Juliana, que otra vez en embarazo, Juli, que otra vez en embarazo, esta vez sí fue a propósito, listo. Ya vivíamos juntos, ya estábamos casados, con todas las de la ley, te lo cuento. Y Juli, en febrero del 2013, sí, tiene un accidente en toda la autopista a la altura de la Guacatala. El carro queda en pérdida total, ella tiene 6 meses de embarazo y la hospitalizan en la clínica de Las Vegas con amenaza de aborto una semana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo no quería ser un papá de los de noche? Yo estaba siendo un papá de los de noche. Yo viajaba tanto en la semana que cuando llegaba a la casa María Antonia me volteaba la cara. O sea, era una cosa horrible. Esa semana yo le dije a Pepita Pérez, yo lo siento mucho, pero esta semana tengo que estar con mi esposa, con mi bebé, yo quiero estar ahí con ellos. Y Pepita Pérez me contestó, no se me van a olvidar esas palabras: acuérdese que con lo que usted hace en esta empresa les lleva comida a ellos. Y si usted quiere estar con ellos, bien pueda vaya, pero tiene que trabajar. Y Pepita Pérez esa semana se encargó de llenarme el correo, como, se lo juro, nunca en la vida había tenido el correo tan lleno. Y los trabajos que Pepita Pérez me ponían era: por favor, cámbiale a este archivo el tipo de letra a Calibri 10, ponme un azul más oscuro que contraste mejor con lo que tienen las columnas, y revisa que todo lo que yo haya hecho esté bien. Ese era el tipo de trabajos que me puso Pepita Pérez esa semana. Yo ahí que entendí que podía estar en la mejor empresa, en el trabajo soñado, que me podía estar ganando el mejor salario, pero entendí también que en cualquier momento un jefe te podía voltear la torta. O sea, entendí que cualquier circunstancia que usted tenga como empleado puede hacer que usted pase de tener la mejor vida a tener la peor vida. En el caso mío fue una jefe, punto. En el caso suyo puede ser un recorte de nómina, puede ser una fusión empresarial, puede ser un cambio en el mercado, donde un producto del cual usted trabaja en el mercado desaparezca del mercado, lo saquen del mercado y lo echen, porque ya no necesita nadie que haga mercado algo que salió. O sea, cualquier aspecto en el campo laboral que a usted le cambien, le puede dañar la vida. Cualquier aspecto. Entonces yo decidí emprender y no, pues esto no es conmigo, yo me muero de la vergüenza, pero yo voy a emprender. Y ese mes, los que son socios me van a entender, ese mes, contando con más o menos 1.200 puntos en el mes anterior, cerré con 12.000 puntos, perdón, con 14.000 puntos. Y calificó debajo de mí Mateo Castellón, que algunos de ustedes lo conocen. Calificó Mateo y saqué la tarea de 4.000 puntos. Y entendí otra cosa, que cuando uno va a emprender, o emprende con los pantalones o no emprende, porque llevaba más o menos 1 año y medio, ¿sí?, bobeando y haciendo el ridículo para mí y para mi familia con este negocio. Entonces, después de entender mi historia y todo esto que les he contado, yo quiero compartirles qué fue lo que hizo que yo... lo que emprendí fue un negocio tradicional. Ese negocio lo vendí hace más o menos un mes a mi otro socio, y yo ya estoy 100% con esto, pues con este negocio, que les voy a contar ya qué es lo que nosotros hacemos, por qué fue que este negocio fue capaz de sacarme la mejor empresa y el mejor empleador, uno de los mejores empleadores que hay en este país, porque este negocio hizo que mi familia recuperara un papá y ya no fuera un papá de noche, y qué es lo que uno tiene que hacer para al fin poder hacer que el destino financiero de uno no dependa de nadie más ni de una circunstancia del mercado, sino que dependa de uno. El caso es que en esos negocios tradicionales también aprendí algo muy valioso antes de pasar al negocio como tal. En los negocios tradicionales aprendí que el tiempo es oro
y que si bien uno como empleado tiene que cumplir un horario que ya está establecido, como autoempleado pues uno tiene que cumplir un horario que no está establecido, y eso es peor, porque entonces me la pasé en parcelaciones en el Poblado y en Cartagena y en Barranquilla, fines de semana de 9 a 2 de la mañana, con reflectores, haciendo impermeabilizaciones de obras civiles con mis trabajadores, que era lo que nosotros hacíamos, impermeabilizar obras civiles, tanques, piscinas, etc. Ahí entendí que ser autoempleado es un poquito más difícil y que me estaba convirtiendo en lo que yo tanto detestaba de mi papá, no tener tiempo para la familia. Que al final no lo detestaba él, detestaba esa circunstancia de la vida en la que el papá no puede estar con uno simplemente porque no puede, porque no hay más opciones. Decidí meterle la ficha a este negocio. Yo les quiero contar de qué se trata, porque siento que es una responsabilidad, y vamos a terminar la conferencia al final con el tema de la responsabilidad. Siento que es una responsabilidad para mí tener un negocio de estos en las manos, después de toda la historia que les conté, y no ser capaz de compartirlo con nadie más. Y ese negocio es el negocio de Amway, o de redes de mercadeo. Y a lo mejor usted ya ha escuchado de Amway muchas veces, lo han invitado un montón de veces, hizo mala cara porque acaba de decir que era Amway, lo que sea. El tema es que gracias a este negocio, mis hijos tienen un papá de día, de noche, de fines de semana y de cuando a mí me da la gana. Y cuando hay, más cuando a ellos les da la gana que cuando a mí me da la gana en realidad. Pero gracias a este negocio, yo fui capaz de coger esas competencias blandas que descubrieron en esa multinacional en mi entrevista y llevarlas a otro nivel para mi beneficio y desde mi familia, no para el servicio de alguien más. Gracias a este negocio, yo tuve la oportunidad de encontrarme de frente con un espejo y darme cuenta que el cielo es el límite y que aunque falta muchísimo por trabajar y muchísimo por lograr, a la final solamente depende de cada uno de ustedes hasta dónde quieren llegar. Ese negocio, señores, es el negocio de Amway y es el negocio del que tanto se oye en la calle. Es el negocio al que usted como invitado, a lo mejor lo han invitado muchas veces, pero también por miedo o por no tener una necesidad tan latente, nunca se ha tomado la molestia de entenderlo y profundizar acerca de qué se trata. Y el negocio Amway es un negocio muy sencillo que les voy a explicar en 5 minutos. Este negocio se trata de 4 cosas, fundamentalmente. La primera, consumir inteligentemente. Es decir, ¿se acuerdan que ahorita hablamos de la intermediación y que yo me di cuenta que ahí todo salía más caro porque la intermediación valía mucho? Hombre, cómprele directamente al fabricante y ya. O sea, los mayoristas en esta empresa tabacalera les salió más barato el modelo de venta directa porque ya no hay intermediación. Entonces vieron en el cigarrillo una oportunidad de tener un mejor flujo de caja porque ya no se estaban comprando directamente al fabricante. En este negocio, en Amway, pues uno va de un fabricante que es Amway y le compra productos de aseo personal, de aseo del hogar, de nutrición, de belleza, en otros países, granos, alimentos, acá bebidas energizantes, mejor dicho, de lo que usted quiera a nivel mundial, Amway vende productos. Usted se los compra directamente al fabricante y ahí ¿qué pasa con su bolsillo? Ahorra porque ya le está comprando directamente al fabricante y se está ahorrando toda la intermediación. Ese es el primer punto. El segundo punto se trata de comercializar. ¿Se acuerdan que yo ahorita les dije la importancia en el momento de emprender de tener la capacidad de vender? Pues le tengo una mala noticia. Si usted no decide aprender a vender, usted está condenado a vivir el resto de su vida como la está viviendo hoy. Si usted quiere cambiar la forma como usted vive, si usted quiere tener mejores ingresos, si usted quiere tener más tiempo para su familia, le va a tocar vender. Le va a tocar aprender a vender. Y en Amway, pues uno tiene la posibilidad de aprender a vender, pero con una ventaja muy interesante. Los vendedores de Coltabaco, el que más se ganaron, se ganaba 1.300.000, cumpliendo un presupuesto de 200 millones de pesos en cigarrillo en las tiendas. Se gana 1.300.000, ¿sí? Usted acá por cada millón de pesos, por cada 1.430.000 pesos que usted logra vender, a usted le quedan 430.000 pesos. Multiplique eso por 200 millones y me dice cuánto se gana, si su presupuesto fuera de 200 millones. ¿Sí me hago entender? O sea, para mí fue una oportunidad gigante. Yo dije, yo en Amway, en ese momento estaba en ventas, aprendiendo en la empresa, en esa multinacional en ventas, y yo puedo entrar a Amway a aprender a vender. Y si yo aprendo a vender allá, la utilidad va a ser mucho más alta que lo que un vendedor se gana acá, y efectivamente así fue.
Cada vez que usted vende un producto de Amway, la utilidad que usted genera es del 43%. ¿Quién de acá tiene algún mini mercado o ha trabajado en una tienda o algo así? ¿Qué es lo que más utilidad da? El licor. ¿Y cuánto puede dar? Un 15. El cigarrillo menudeado, pero eso es pecado, pues, porque ya no puede menudear cigarrillo. Ya no puede vender cigarrillo menudeado. Pero el cigarrillo menudeado la deja toda. Y el trago también, pero es un 15%. Estamos hablando de un 43%. 43%. O sea, si usted ya empieza a desarrollar una mentalidad de negocios, ahí hay plata. O sea, es que es un 43%. Yo le compro al fabricante 1.000.000, lo vendo en 1.430.000 y me quedo con 430.000 pesos. ¿Es o no es un negocio? Es un negocio gigante, redondito, de demasiado billete. Entonces yo entendí que con Amway, mientras yo desarrollaba mis habilidades como vendedor, porque antes había entendido que aprender a vender era importante para emprender, y que en gran medida aprender a vender iba a desarrollar en mí las habilidades para ser un empresario exitoso, entendí que con Amway, mientras aprendía, me ganaba una plata. Hay gente que hace técnicas en universidades o en instituciones universitarias o en politécnicos de vendedor, y mientras aprende le toca pagar. Acá, mientras usted aprende, gana plata. ¿Me hago entender? Ese es el segundo punto. Se gana un 43%. Váyanse por favor con esa cifra en la cabeza. 43%. Tercer punto del negocio: montar redes de distribución de productos de consumo masivo. Yo siempre pongo un ejemplo para entender eso. ¿Se acuerdan que hace muchos años el almacén de cadena más grande de esta ciudad tenía como 4 o 5 puntos de venta? Poblado, Envigado, Laureles, Colombia y el centro, no más. No habían más. De un momento a otro, ellos entendieron que si abrían más puntos, una empresa tiene dos formas de crecer. Entendieron que una empresa tiene dos formas de crecer: o yo vendo más, o me expando abriendo más puntos de venta. Pero para yo vender más, tengo que generar, o tengo que gastar más, y tengo unos costos más altos que si empiezo a crecer. Entonces ellos lo que hicieron fue llenar a Medellín y al país completo de puntos de venta más pequeños en formatos express, o como se le conoce en México y en Estados Unidos, C-stores o tiendas de conveniencia. Llenando la ciudad de esas tiendas de conveniencia, lograron algo que me parece muy inteligente. Cuando yo atendía esa zona noroccidental, que les conté ahorita, yo me daba cuenta que en esa zona había más mini mercados y superetes, que así se llaman, mini mercados y superetes, que en el resto de la ciudad, y es porque allá no había presencia de ese tipo de almacenes de cadena. Entonces ellos empiezan a abrir esos almacenes de cadena, formatos más pequeños por toda la ciudad, y logran algo fantástico. Y es que ellos dicen: si yo tengo todas mis tiendas concentradas acá y abro una por acá, geográficamente la gente que está cerquita va a ir a comprarme. ¿Se entiende? O sea, geográficamente esa gente no me compra porque estaba muy lejos. Yo ya le puse una tienda al lado, pues me va a seguir comprando a mí. ¿De acuerdo? Listo. Nosotros hacemos algo parecido. Esa estrategia es geográfica, o sea, depende de cómo se ubican en la ciudad los puntos de venta. La nuestra es una estrategia relacional. ¿Qué hago? Yo tengo un socio, la persona que usted le invitó es su socio, ¿sí? Yo tengo un socio, y ese socio que yo ingreso al negocio es un punto de venta que va a poder ayudarme a comercializar más volumen, ¿sí? De una manera relacional. Es decir, simplemente como a él las tías lo quieren más que a los restos de almacenes de cadena, pues esas tías le van a seguir comprando a él. ¿Sí me hago entender? Es una estrategia de relaciones. Cada vez que yo tengo un socio nuevo en mi negocio, yo lo que hago es que ese círculo natural de esa persona pues le empiece a mercar a él lo que antes le compraba una tienda. Eso para él genera unas utilidades del 43%, y a mí me da un porcentaje pequeñito, un porcentaje pequeñito, un porcentaje pequeñito, un porcentaje pequeñito. Y en la medida en la que yo empiezo a acumular esos porcentajes pequeñitos, la cifra se va volviendo cada vez más interesante. Y hay personas en este negocio que de cuenta de montar esos sistemas de distribución a través de personas con una estrategia relacional de redes de mercadeo, pues se ganan 800.000, 1.000.000, 2 millones, otros se ganan 2 millones, 3, otros se ganan 10, 15, otros se ganan 20, 25, 50. Es decir, a la final, recuerden que ahorita les dije, hay dos formas de crecer: o yo vendo más o me expando abriendo más puntos de venta. A la final,
esos que venden o que generan 50 millones de pesos de ganancias de ese sistema de distribución es porque entendieron que la mejor forma de crecer es seguir expandiendo cada vez más su negocio, abriendo nuevos puntos de venta, o lo que en este negocio significa tener más socios realizando la misma actividad de ¿qué? De intermediación. Recuerden cuando les conté mi historia ahorita, la plata está en la intermediación. Y yo decidí hacer este negocio por eso, porque yo estoy siendo un intermediario entre el fabricante, el consumidor final, y le estoy ayudando al fabricante a través de mi intermediación a desarrollar redes de distribución de esos productos de consumo masivo. ¿Me hago entender hasta ahí? Antes de pasar al cuarto punto de lo que se trata este negocio, quiero que nos imaginemos algo que es demasiado fácil de entender, ¿sí? Pero que requiere concentración. Me voy a parar en el lugar de empleado y autoempleado. Yo trabajo para una multinacional, monto mi propio negocio. Si yo quiero generar más ingresos, la cantidad de responsabilidades y mi nivel de trabajo aumenta o disminuye. Más trabajo. Yo veía como el gerente entraba a las 6 de la mañana en su Audi, lo parqueaba, se bajaba, iba a la oficina, se quedaba en la oficina, almorzaba ahí en la oficina, se quedaba en la oficina y salía a las 9 de la noche en su Audi y otra vez de su casa. O sea, yo decía, ¿qué nota el salario de él? Pero yo no quiero vivir así. O sea, ¿se acuerdan lo que les dije? A mí me movió no ser un papá solamente de noche. Eso fue lo que me movió a mí. Entonces yo decía, yo no quiero vivir así, no tiene sentido. Entonces, en un trabajo normal o en un negocio normal que usted monte, en la medida en la que trabaja más, pues gana más ingresos. ¿Y qué pasa con su tiempo libre y su calidad de vida? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Puede que usted sea medio de buenas y aumente su capacidad adquisitiva, pero la calidad de cómo disfruta esa capacidad adquisitiva disminuye sí o sí, punto. No hay discusión. ¿Listo? Vámonos para este tipo de negocios. Entro al negocio, me quito la pena, me bajo del ego, aprendo a vender, aprendo a contarle a mis amigos cómo se hace el negocio, leo sobre la industria, me capacito, no me pongo a escuchar a la tía que hizo esto y no le funcionó, sino que busco información veraz de gente que sabe negocios a nivel mundial, de un Robert Kiyosaki, de un Donald Trump, de un Brian Tracy, ¿sí? Y empiezo a indagar sobre la industria y empiezo a desarrollar el negocio, cada vez tengo más socios, sigo vendiendo lo mismo, cada vez tengo más socios, sigo vendiendo lo mismo, cada vez tengo más socios, y si tengo más socios ese porcentaje chiquitico que les decía ahorita, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. O sea que mis ingresos aumentan o disminuyen. Aumenta. Listo. Y como ya mi ingreso está apalancado en un montón de tiempo de esas personas y en las capacidades de esas personas, en las habilidades blandas de esas personas, mi cantidad de responsabilidades de trabajo aumenta o disminuye. Disminuye. ¿Y mi calidad de vida? Aumenta. Díganme qué negocio, señores, en el mundo le ofrece a usted esa posibilidad de tener tiempo y dinero mientras desarrolla su mejor nivel profesional y su potencial profesional. ¿Qué negocio en el mundo le permite hacer eso? Yo solamente encontré uno y se llama Amway. Entonces, solamente encontré uno en el mundo y se llama Amway. Me permitió desarrollar mi mejor potencial y ponerlo al servicio mío y de mi familia. Me permitió emprender e independizarme, hacer que el tiempo lo manejara yo. Yo hoy en día soy empleado. Ahorita cuando me presentan, digo, no, él se mueve en el mundo inmobiliario. Yo trabajo para una inmobiliaria, pero trabajo para una inmobiliaria con condiciones que puse yo. Es decir, yo necesito tiempo flexible. Si necesito salir a las 3 de la tarde a comerme un helado con mi hija, tengo que salir a las 3 de la tarde a comerme un helado con mi hija. El salario lo puse yo, ¿sí? Pues tampoco voy a decir que la inmobiliaria se arrodilló ni nada por decirlo, no, pero a través de esas competencias blandas que desarrollé, fui capaz de encontrar un trabajo que me llena, ¿sí? Donde le ayuda a la gente a encontrar la casa de sus sueños, donde el tiempo lo manejo yo, y donde hay algo muy importante que aprendí de Kiyosaki, es donde el salario variable tiene que ser lo suficientemente tentador para usted levantarse todos los días a trabajar con ganas. Y en el mundo de la propiedad raíz, pues la plata que ingresa por el tema variable es muy interesante. Pero fue gracias a este negocio que yo tuve la posibilidad de tener las competencias desarrolladas para poder salir a hacer ese tipo de trabajo.
Fue gracias a este negocio que yo aprendí a vender. Fue gracias a este negocio en el que yo aprendí a relacionarme de una manera más adecuada con la gente. Fue gracias a este negocio en el que dejé los números a un lado, dejé el ego a un lado y me metí a la calle a trabajar de la mano de la gente, no solamente en el negocio, sino también con la propiedad raíz. Fue gracias a este negocio que yo pude en algún momento determinado tomar la decisión de la prueba del ácido. Ha sido un placer conocerte, Pepita Pérez. Yo no trabajo más para vos porque estoy mamado, ¿sí? No me aguanto más este ritmo de vida, pero tener algo fijo en la otra mano que me dejara mantener mi nivel de vida con mi familia de una manera, si no bien igual, de una manera que yo pueda estar tranquilo. De una manera que yo pueda estar tranquilo. El cuarto punto del negocio es el aprendizaje. Y es que yo le voy a decir algo. El reto más grande que yo tuve en este negocio, que he tenido en este negocio, es aprender a desaprender. El reto más grande de este negocio ha sido bajarme el ego del ingeniero mecánico, becado, que no sé qué, que no sé cuántas. Ese ha sido el reto más grande. Y en este negocio, señores, una de las cosas más importantes es tener la humildad para dejarse enseñar de la gente que ya sabe hacerlo. Y les digo algo, ustedes son unos privilegiados. Porque los líderes que hay en este auditorio, y se me ponen los pelitos de gallina, porque la mayoría de ellos he tenido la oportunidad de sentarme y aprender un montón de cosas. Los líderes que hay en esta oficina, señores, afuera, las empresas pagarían platales por tenerlos como empleados. ¿Saben por qué? Porque tienen las capacidades y las habilidades necesarias para hacer que usted hoy desarrolle su potencial al máximo nivel. Y eso afuera las empresas lo pagan bien y usted lo tiene gratis. Usted se puede pegar hoy de la persona que lo invitó, dígale que le presente al platino, si usted lo quiere conocer, y usted se va a sentar con ese platino, con esa esmeralda, con ese diamante, y se va a dar cuenta que lo que este negocio le ofrece en aprendizaje no se lo ofrece nadie afuera. Los libros que se leyó en la universidad, valiosísimos, aprendió muchísimo de ellos. Guárdelos porque le van a servir para algo más adelante o los va a poder regalar o lo que sea. Pero entienda que esas personas que usted tiene en este auditorio como líderes ya tienen un bagaje en emprendimiento que pueden hacer que usted se demore tan solo 2-3 meses en generar utilidades residuales de 2 y 3 millones de pesos. Si se deja guiar y hace caso, eso es lo más importante. Por favor, a todos esos líderes, denles un aplauso porque son felices. Liderazgo de esta industria trabajando para ustedes y uno de los mejores liderazgos del mundo trabajando para ustedes. Aprovechenlo, por favor. No desperdicien la oportunidad de trabajar con ellos de cerquita. No desperdicien el espacio de la oficina. Es demasiado importante que se apalanquen de ellos. Para terminar, ya les conté parte de mi historia, de qué se trata el negocio, les conté por qué es importante emprender desde la historia que yo he vivido en este negocio y digamos en las labores que he desempeñado, pero no me quiero ir sin antes dejarles en claro el tema de la responsabilidad que tenemos. Señores, el mundo ha cambiado y en el mundo hay nuevos paradigmas. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano siente que el mundo le queda pequeño. Y yo digo eso y me pongo como roso, pero es cierto. Es primera vez que el ser humano siente que el mundo le está quedando pequeño. Es solamente mirar el tema ambiental para entender a lo que me estoy refiriendo. Primera vez en la historia que el ser humano siente que el mundo le queda pequeño. Primera vez en la historia que existen plataformas de trabajo colaborativo gratuitas. Antes, para usted hacer cualquier trabajo de investigación o de desarrollo empresarial o lo que fuera, usted tenía que mandar una carta o viajar y ese proceso se demoraba demasiado tiempo. Hoy en día existe internet y usted se puede conectar con cualquier persona a nivel mundial y trabajar con un mismo objetivo y bajo unos mismos parámetros. Tercer paradigma, por primera vez en la historia del mundo, las personas quisiéramos un mundo sin fronteras. Antes nos matábamos por las fronteras, hoy en día lo seguimos haciendo, pero es primera vez en la historia del mundo que el ser humano quiere vivir sin fronteras. Y ustedes dirán, y Santiago, ¿y esos tres paradigmas que tienen que ver con todo lo que nos estás diciendo? Tienen que ver mucho. A nivel social y económico hay tres actores: Estado, empresa y organizaciones civiles. En los países del tercer mundo subdesarrollados, del cual desde mi punto de vista ya no hacemos parte, el Estado jala para un lado, la empresa jala para otro lado y las organizaciones civiles para otro lado. Entonces ustedes pueden ver países en África
donde la empresa privada trata de llevarse toda la mayor cantidad de plata de cuenta de la minería ilegal. Ven como el Estado jala para otro lado, tratando de hacerse el bobo con ese problema, y ven como las organizaciones civiles se ponen a pelear con el Estado y con la empresa, y esos países están en vía de desarrollo o son subdesarrollados. Cuando esos tres actores, Estado, empresa, organizaciones civiles, se juntan a trabajar por lo mismo, las cosas empiezan a cambiar. Y les voy a decir algo, Medellín lleva más o menos 12 años consecutivos donde el Estado, la empresa y las organizaciones civiles estamos jalando para el mismo lado. Pensar en Ruta N hace 15 años era imposible. Hoy es un distrito de innovación, ¿sí? Hoy es un distrito de innovación. Santiago, ¿eso qué tiene que ver con este negocio? Tiene que ver todo. Ya les voy a decir por qué. Este negocio, como empresa privada, como uno de los actores sociales, tiene la capacidad de impactar socialmente como ningún otro negocio. Hay dos extremos. Acá está la empresa privada encarnizada por la plata, que solamente quiere plata. Acá está la fundación que vive de los obsequios o las donaciones que hace la gente, que la gotera, que no sé qué. Está la fundación, pero acá, más al lado de la fundación, hay unas fundaciones, unas ONGs que salen a la calle a vender galletas y bombones para sobrevivir solitas y ellas mismas costearse todo el trabajo social que hacen. Y más acá al lado de esta empresa privada que solamente quiere plata, hay una empresa que ya tiene CSR o responsabilidad social corporativa y que donde llega trata de impactar positivamente a nivel social con educación, infraestructura, etc. En la mitad existen las empresas sociales y les voy a contar un ejemplo de una empresa social para que ustedes se lleven una idea clara de por qué este negocio es una empresa social. Se llama Arbusta. Arbusta es una empresa que nace en Buenos Aires, donde unos ingenieros se dan cuenta que en Latinoamérica se está desarrollando software de una manera increíble, que hay muy buen mercado para el desarrollo de software a nivel mundial y que se necesitan personas que testeen esos software y esos videojuegos. Al mismo tiempo, esos mismos ingenieros se dan cuenta que en Buenos Aires hay barrios marginados donde hay personas que no tienen acceso a la educación, donde hay personas que no tienen acceso al trabajo y donde hay personas que, como en Medellín, se convierten en jóvenes no futuro y en delincuentes porque no tienen una oportunidad. Cogen a estos jóvenes, los ponen en este lado, los capacitan, los educan, le dan sistema de información, les meten libros, les meten herramientas de información, los conectan a internet, a capacitaciones, seminarios, convenciones, etc. Van y buscan empresas que paguen para que estos jóvenes que ya están entrenados como testeadores de software hagan su trabajo y los vuelven a ellos socios de esa empresa. Es una empresa que genera utilidades, impacta socialmente y soluciona una necesidad del mercado. Fabuloso, ¿sí o qué? O sea, además de generar utilidades porque presta un servicio de testeo de software, impacta socialmente una ciudad como Buenos Aires. Arbusta en este momento se está formando en Medellín. Y es solo un ejemplo. Así como Arbusta está Guayaquil, que es una empresa de Uruguay que vende mate en diferentes presentaciones enlatadas en Estados Unidos solamente y que cuidan el territorio para los indígenas Guayú en esa zona del Uruguay, Paraguay y Brasil. Existe Arabint, que es una empresa india que logró con una estrategia de precios cruzados hacer que las operaciones de cataratas, que es una de las enfermedades más comunes oculares en la India, las personas pudieran pagar $3 por la cirugía haciendo precios cruzados, o sea, SM según el marrano, si usted tiene más poder pues yo le cobro más, y si tiene menos le cobro menos, y al mismo tiempo disminuyendo costos en el proceso, diciendo el cirujano solamente se necesita cuando va a entrar a operar, todo lo anterior lo puede hacer una enfermera. Esas tres empresas son de carácter social. Y Santiago, ¿qué tiene que ver eso con Amway? Tiene que verlo todo. Tiene que verlo todo. Primero, Amway entendió el paradigma de que el mundo nos está quedando pequeños y lo entendió hace más de 53 años, creando productos biodegradables. Si usted se conecta a consumir productos de Amway, usted ya entendió que el mundo nos está quedando pequeños y que hay que cuidarlo. Todos los productos de Amway, incluyendo el empaque, son biodegradables. Si usted no va a hacer el negocio, dígale a la persona que le invito que se los venda y al menos contribuya con eso. Entonces, Amway entendió esa parte. Amway entendió acerca de las plataformas colaborativas, montando un sistema educativo donde cualquier persona, independientemente de su condición socioeconómica, su experiencia profesional,
sus preferencias sexuales, su raza, lo que sea, tiene acceso a recibir educación de primera mano para ser un profesional en esta industria. Cualquiera, del estrato que sea, de la edad que sea, no importa. Imagínese donde usted pudiera estudiar lo que usted quiera y la plata, su condición socioeconómica, su raza no fuera un problema. Amway lo tiene. Amway también entendió las plataformas colaborativas y entendió el tema de la globalidad y de que el mundo quiere trabajar sin fronteras y le permite a usted tener negocios en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, a un solo clic. Amway también entendió eso. Y viene lo más impresionante. Amway entendió que ser una empresa social era un negocio para cada uno de los actores sociales. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense qué pasaría donde las mamás de las comunas en Medellín pudieran aprovechar esta oportunidad y tuvieran unos ingresos y tiempo suficiente para atender las necesidades de sus hijos y estar pendientes de su educación. ¿Cuántos problemas sociales no necesitaríamos nosotros con eso? Imagínense qué pasaría donde las personas de los más bajos recursos tuvieran educación gratuita o casi gratuita dentro de este sistema de negocios, con audios, con conferencias, con libros. Imagínense donde esas personas tuvieran la posibilidad de no estudiar una carrera técnica, pero sí desarrollar todas las habilidades blandas de las que hemos hablado: comunicación efectiva, influencia, trabajo de presión, inteligencia emocional. Imagínense qué sería de esas personas si tuvieran al menos una oportunidad como estas para tener un sistema educativo que los forme a ser empresarios. ¿Cuántos problemas solucionaríamos? ¿Cuántos problemas solucionaríamos? Entonces, señores, hacer Amway para mí ha sido un placer, pero hoy siento más que nunca que es una gran responsabilidad, porque este negocio tiene la posibilidad de cambiar la economía a nivel global, y no solamente de cambiar la economía, este negocio tiene la capacidad de crear un impacto social impresionante, como ningún otro negocio o como ninguno de los tres actores de empresa privada, Estado y organización civil es capaz de hacer, porque entendió los tres paradigmas que están cambiando la forma como se hacen negocios en el mundo. Entendió el poder de las redes, entendió el poder del internet, entendió el poder de hacer productos biodegradables, entendió el poder de la educación asequible para cualquier persona, entendió la necesidad de que las mamás tengan tiempo y dinero suficiente para poder darle una educación a sus hijos. Señores, este es el negocio perfecto. La herramienta yo ya la tengo, se la estoy pasando y usted verá qué hace con ella. Feliz noche.